tengo un grupo ahí armado. Después, si algún alumno me manda un WhatsApp, ya directamente le paso, así integramos un grupo. Yo sé que para ustedes es mucho más cómodo manejarse por el grupo, ¿no es cierto? Toda la comunicación yo la voy a hacer a través de autogestión, ¿sí? La universidad virtual tiene varios problemas, bueno, estoy tratando de resolver uno con unas materias que tengo en básicas, pero anda medio complicado. Por eso le digo, voy a tratar de manejarme más con lo que es autogestión, ¿sí? Y bueno, ya cuando venga el ingeniero Brasca le vamos a hacer todo lo que es la presentación de la materia, para que ustedes vean más o menos de qué se trata el año. Sí, él tiene armado ahí un PowerPoint para que lo veamos en un ratito. No hace falta mucho, ¿sí? Ahí que se pongan de acuerdo con lo que son prácticos, todo eso. ¿Sí? Bueno, mi nombre, como ya le dije, Oscar Gramática. Mi mail es Oscar Gramática, todo junto, todo minúscula, ¿no es cierto? Oscar Gramática, todo junto, sin punto, sin nada. @gmail.com, ¿sí? @gmail. Le doy el de Gmail porque es el que más facilidad tenemos para abrir archivos, todo eso. Y después, bueno, por el tema de que armemos yo el grupo, ya lo tengo creado, así que bueno, me mandan algunos, uno que me mande ya WhatsApp, yo ya le mando y después entre ustedes se van, van copiando los enlaces y listo. El teléfono mío es con la característica de Carlos Paz, o sea, 03541 155 5 47 28. ¿Sí? Bueno, tiene un numerito menos que los que conocen de Córdoba, pero es así. 155 5 47 28. Sí, Gonzalo, está perfecto. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, con eso nos vamos a ir moviendo. Le voy a explicar los lineamientos generales en cuanto a teórico. Después, ya cuando venga el ingeniero Brasca, ya definiremos lo que es práctico, pero básicamente es más o menos común a todas las cátedras, ¿no es cierto? Nosotros tenemos, como todos, prácticamente 4 parciales, 2 teóricos, 2 prácticos, ¿sí? Los parciales teóricos no son obligatorios, son totalmente optativos y le daría la posibilidad de una aprobación directa. Normalmente yo tomo un parcial, el primero lo tomamos en junio, por supuesto, a los primeros días generalmente. El segundo lo tomamos los últimos de octubre, primeros de noviembre, ¿sí? Pónganle primeros de noviembre. Después seguimos con la clase, pero prefiero adelantar porque después viene el recuperatorio. Son 2 parciales prácticos y 2 parciales teóricos, ¿sí? Tienen posibilidad de recuperar uno solo en teórico y uno solo en práctico. O sea que son 2 los que pueden recuperar, pero no 2 de la misma instancia, ¿no es cierto? Un teórico y un práctico. Se recupera cuando no lo aprueban o cuando no vienen, ¿sí? Es lo mismo. ¿Estamos? La regularidad es lo que hay que apostar, que es lo más importante. Bueno, tienen que aprobar los parciales, ¿no es cierto? La asistencia, yo, bueno, por ahí tiro alguna fotito, ¿sí? Realmente no me preocupa demasiado. Lo que sí es que para el práctico, ¿no es cierto? Y para el teórico los parciales se aprobarían con 6. Lo que pasa es que aprobar con 6 el parcial teórico no le sirve de nada, porque para poder lograr la aprobación directa, tienen que tener la promoción práctica. Las condiciones de la promoción práctica se la va a dar el ingeniero Brasca, indudablemente es tener 7 en cada parcial, no de promedio práctico, ¿no? Y tener presentada la totalidad de los trabajos prácticos, aprobados, todo eso. ¿Sí? Y para el teórico tiene que tener 7. Por supuesto, una vez que el ingeniero me informa que el alumno tiene la condición de promoción de práctico, podemos hablar de lo que es la aprobación directa. Si el alumno aprobó los 2 parciales, y a lo largo del año vamos haciendo trabajos prácticos, vamos haciendo cuestionarios teóricos integradores, ¿sí? Eso lo hacemos en la cátedra ya de antes de la pandemia, o sea que simplemente
es integrar los conceptos teóricos, ¿sí? Eso le puede ayudar después para preparar un final, ahí agrupamos los temas más importantes, los relevantes, ¿sí? Y bueno, eso hay que aprobarlo, eso lo pueden hacer en grupos. Ya los mismos grupos que arman con el ingeniero Brasca para el práctico lo pueden usar para el teórico. Yo le doy menos, ya vamos a ver después bien cómo lo vamos a armar este año. Lo vamos replanteando año a año. Este año no sé en qué va a terminar, el año pasado tampoco supimos, pero bueno, este no sabemos. De momento, lo que sí sabemos que todo este primer cuatrimestre, salvo algún milagro que no creo que ocurra, es totalmente virtual. ¿Sí? Los exámenes de julio todavía no están definidos. Y el segundo cuatrimestre tampoco. Ahora, si todo esto sigue como parece, lo vemos medio complicado, ¿no es cierto? Más que son cursos numerosos, no hay posibilidad de desdoblar en distintos días, o sea que va a ser complicado. Y cierta presencialidad seguramente vamos a tener, esperemos. ¿Sí? No importa. El año pasado trabajamos así, no nos afectó en nada, no hubo problema. ¿Estamos? Bueno, eso en general y es válido para todo. Entonces recuerden, parciales teóricos son totalmente optativos, totalmente optativos. Lo hace el alumno que quiere hacerlo, que no lo hace. ¿Sí? El horario del parcial es más o menos el horario de clase, yo normalmente lo hago individual, ¿sí? Individual. Y bueno, acá un alumno me pide el grupito, sí, después se lo paso porque ahora no quiero interrumpir. Ya después te lo paso, no hay problema. Estamos entonces. ¿Con qué nota se promociona el práctico? 7. 7 en cada uno, no de promedio, ¿sí? ¿Estamos? O sea, 7 en cada parcial mínimo. Y lo mismo el práctico, el teórico, ¿eh? Es todo lo mismo. 6 sería la condición de regularidad o de aprobación del trabajo. Bueno, ¿qué le quería decir? No se hagan demasiado problemas. Vamos a empezar tranquilito. Nos sobra el tiempo, está muy bien pensadito. Los parciales yo los tomo por Zoom individual. ¿Sí? Eso, bueno, nos lleva cierto tiempo, pero bueno, por ahí juntamos 2 alumnos y vamos haciendo un peloteo de preguntas. Vemos. Son preguntas. 3 preguntas bien, listo. 3 preguntas mal, listo para el otro lado. ¿Estamos? Muy concreto, las preguntas no son temas directos, son preguntas de interpretación, por eso estudien bien a conciencia. ¿Sí? No son desarrollos tampoco. A lo mejor cambiemos algunas cositas este año, una previa, ya vamos a ver, no sé, con la UV, vamos a ver. Pero en principio van a ser por Zoom. Siempre terminamos en un Zoom, así que, ¿estamos? Sí, son orales los parciales teóricos en principio, sí. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, por Zoom, individual. Son no más de 15 minutitos, 10 minutitos. Bueno, vemos también la cantidad de alumnos, todas esas cosas, ¿no es cierto? Normalmente no vienen muchos porque, bueno, se complica, yo sé, esta materia es media larguita, tiene sus dificultades. Sí, el 7, el teórico, sí, no se olviden que tienen que tener el práctico promocionado. O sea, acá hay que primero promocionar el práctico y después hablamos del teórico. Bueno, respecto a la bibliografía que siempre nos consultan, bibliografía, bueno, la cátedra tiene libros cabecera. Para toda la primera, toda esta materia se divide en 2 grandes áreas, ¿no es cierto? El nombre también lo dice. El área de mecánica, que corresponde a la mecánica racional de todas las ingenierías, y el área de elementos de máquina, que corresponde muy modestamente, muy humildemente a los elementos de máquinas de mecánica, ¿no es cierto? Pero a un nivel muy, muy distinto. Por eso están las 2 materias agrupadas, ¿no es cierto? La parte de mecánica usamos el libro de mecánica vectorial para ingenieros, que ustedes ya lo conocen de física. Es el mismo libro, el Beer-Johnston, que está en biblioteca, es un libro muy completo, con ejemplos, con ejercicios, está muy lindo, para todas las primeras partes, para la parte de mecánica racional. Para la parte de elementos de máquinas,
Bueno, ahí tenemos el Celso Máximo, que es el libro de mecanismo, que es interesante, pero mire, como tenemos que ver todos los temas y medio rapidito, nos movemos más con los libros del ingeniero Pesano y Klein, que son unos libritos, ¿m? Que, bueno, Pesano y Klein fueron fundadores de la Universidad Tecnológica hace ya unos cuantos años, y son libros muy, muy prácticos, son prácticamente son libritos muy chiquitos, son distintos tomos, bastante elemental, pero bueno, le da lo que a ustedes como a nivel de ingeniería industrial hace falta, ¿sí? Por eso es que cuando armamos la materia, la gente de CONEAU nos aprobó esa bibliografía, porque realmente esto no es ingeniería mecánica, así que no hay mayor problema. Esos libros son simples. Yo hice un compilado de toda la materia, fotocopia de, de los dos libros esto, y bueno, si por ahí hay algún tema de otro, pero eso es un compilado donde es todo lo que van a necesitar durante este año. Sí, eso lo tienen ahí las fotocopiadoras de la facultad, ahí lo tiene el pescado, ¿sí? Le digo, el pescado. Eh, es interesante la fotocopiadora, ese libro fotocopiado que tiene los libros, pero bueno, los consiguen en cualquier lado, o sea, son libros muy comunes, no usamos todo, ni mucho menos, y el problemita del otro, de la escuela técnica, la otra de Pesano Klein, es que son todos tomos separados, el tomo 3, el tomo 4, y cada tomo trae algún tema, ¿no es cierto? Entonces, bueno, por ahí se les complica un poco, pero están en biblioteca, hay varias unidades de cada uno, porque es un libro muy, muy conocido, muy, que si se quiere para lo que es mecánica es elemental, no le serviría. Entonces, por otro lado, yo las clases las doy con filminas, ¿sí? Que directamente acá, bueno, las vamos a compartir, eso también lo tiene la fotocopiadora, la tienen impresa ahí si quieren, la tiene la fotocopiadora, yo despacito las voy subiendo a lo que es autogestión, como hice ahora, si las tienen, pero bueno, si alguien las quiere tener impresas, están hechas de a 2 por hoja, también la tiene ahí la fotocopiadora del Sega, del Pescado, cualquiera de ellos, es lo mismo, pero bueno, el Pescado el que está mejor en el tema ese. Bueno, eso no es el material de estudio, es la guía, ¿no es cierto? Esas son las clases directamente, es como si ustedes vinieran a clase y tomarían apunte. Hay un alumno que me preguntó si yo grabo las clases, por norma de la cátedra no grabamos las clases. La idea nuestra es que las clases sean interactivas, ¿sí? Es que ustedes pregunten, participen, ya van a ver que se da de esa forma. No es una clase académica que venimos, ponemos un pizarrón y hablamos, nunca lo hemos hecho y nos resulta bastante bien. Nuestros alumnos ya muchos trabajan, tienen actividad en fábricas, nos movemos bien así, o sea, no se hagan problemas. No les serviría de nada porque ver ahí un tipo que habla, que sabe. En cambio acá usted no entiende algo, abre su micrófono, pregunta. Directamente, no interrumpe, o sea, abre el micrófono y consulta la duda que tenga. No se queden con duda. Acá le simplificamos, vayan viendo bien lo que yo le voy marcando como muy importante, ¿sí? En la filmina hay todo, hay cosas que vemos y hay cosas que no vemos, ¿sí? Entonces, por eso es importante venir a clase, disponer de las filminas para ir marcando lo que sí y lo que no, porque es muy largo, o sea, ver todo, les aseguro que se les complica, ¿sí? Bueno, más o menos estamos, ¿no es cierto? Bibliografía, entonces tenemos Bill Johnston para la primera parte, que ahí no nos movemos de eso, y para toda la parte de elementos de máquina nos movemos con los... Hay un librito que se llama órganos de unión, otro que se llama engranajes, otro que se llama poleas, son distintos tomos, ¿no es cierto? Eso están todo en biblioteca en la facultad también. Lo que le interesan los compilados lo tienen. Acá me pregunta un alumno que si tenemos clase todos los jueves, sí, todos los jueves el horario nuestro es de 5:30 a 19, ¿sí? Van a tener alternativamente, algún día tendrán teórico, otro día tendrán práctico, ¿sí? Hoy, por ejemplo, tenemos una clase combinada. El ingeniero Brasca generalmente viene a las clases teóricas, está aunque sea un rato, pero aparte de eso van a tener una clase práctica totalmente práctica. El jueves próximo, por ejemplo, donde desarrollan los trabajos prácticos, todo, o sea, normalmente hacemos una o dos teóricas, una práctica. Una o dos teóricas, otra práctica. ¿Sí? Más o menos funcionamos así. Y después, bueno, lo ajustamos por parciales, todo eso. ¿Sí? Bueno,
otra pregunta, otra duda, otra cosa que me tenga que decir, ya le di los contactos, ya le di todo, o sea que... ¿Mm? Recuerden siempre, siempre la autogestión. Ahí yo le voy a cargar los cuestionarios integradores, todo, porque le digo, la UV no me parece muy amigable. Yo la trabajo en básica porque no hay más remedio, pero hemos tenido bastante problema y como método de evaluación es lamentable, realmente es lamentable. Así que el práctico, no sé, me pregunto, el práctico lo maneja el ingeniero Brasca, ¿sí? Yo le digo, la UV para mí no es no es confiable, ¿sí? Entonces, bueno, autogestión sí, aparte es oficial, está totalmente reconocido y bueno, con un poquito de paciencia, no se pueden cargar archivos muy grandes, pero no hay problema, porque en la otra se puede, pero nunca los cargo, o sea que no hay problema. Sí, bueno, no les quiero hacer perder tiempo, las clases nuestras son muy dinámicas, para los que llegaron tarde o no vinieron, pueden interrumpir cuando quieran, ¿sí? Ningún problema. La posibilidad de consultar dudas la tienen permanentemente en clase y a través del grupo, ¿sí? No individual porque se presta confusión. Directamente a través del grupo porque mi respuesta le puede ser útil al resto, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que creamos el grupito de WhatsApp, yo sé que es para ustedes lo más cómodo, yo capaz que hasta inclusive los links de Zoom se los pase ahí, porque yo sé que es lo que más miran. Lo que pasa es que, bueno, yo tengo que tener también algo oficial. Los contenidos de los prácticos integradores también lo van a tener en autogestión, ¿sí? Así que, bueno, ahí estamos entonces. Bueno, ya Franco, ya te vamos a mandar la invitación todo, ¿sí? Vamos entonces a compartir. Así entramos ya a las filminas y... Bueno, acá tienen, ¿sí? Esto normalmente lo hacemos en clase con el cañón, a lo mejor en la segunda etapa se pueda. De momento lo hacemos así, que viene a ser más o menos lo mismo. ¿Sí? Esto yo se los subí a la autogestión, o sea que bueno, ya lo deberían tener. ¿Sí? Ya le digo, la idea es que esto lo hice ahora la primera vez. Después la idea es que una vez que los tengan ya no hace falta que yo se los suba a autogestión, ¿no es cierto? De cualquier forma, son las mismas que usamos ya hace varios años, pues son las que tenemos aprobadas a través de la CONEAU, o sea que, bueno. Acá tenemos esta materia, es la más joven de la carrera, ¿sí? Es una de las últimas que se agregaron como consecuencia del procedimiento de acreditación. Y esta materia, bueno, eh, lo armé yo, me ayudó un poquito quien era mi jefe de trabajo práctico en aquella época, y bueno, y ahí quedó, no tuvo modificaciones porque todos los años pasamos las pruebas que nos hacen pasar, así que bueno, más o menos funciona bien. Bueno, lo de hoy va a ser una charla como para que vean de qué vamos a hablar, ¿sí? No, a nivel parcial, exámenes, esta primera unidad es como para que empiecen a ver de qué se va a tratar la materia, ¿no es cierto? Ya la materia para nosotros empieza en la unidad 2, ¿sí? A nivel examen. Yo sé que a ustedes siempre les interesa ir más allá de eso, pero bueno, se lo comento. Nosotros vamos a hablar fundamentalmente de lo que es mecanismos. La parte de mecánica racional que vemos es para poder interpretar los mecanismos, ¿no es cierto? No es la mecánica racional de ingeniería mecánica, ¿sí? Yo las sufrí a las dos en mecánica y le digo que esto es un juego de niños, ¿sí? Comparado con la que es. Pero bueno, por algo es que en la tecnológica particularmente, el elemento de máquina es una de las materias más dolores de cabeza les causa, ¿sí? No a ustedes, a los estudiantes de ingeniería mecánica. Bueno, ciencia de los mecanismos, entonces, va a ser un poquito el objetivo de este año para nosotros, ¿no es cierto? Nosotros vamos a hablar un poco de mecanismos, ¿sí? Y cuando hablamos de mecanismos podemos distinguir dos grandes áreas que ahí la tienen marcada con los puntitos 1 y 2. ¿No es cierto? Una cosa es la geometría de las máquinas, o sea, bueno, yo tiro unas líneas de cómo sería el dibujo, cómo sería la máquina. Por ejemplo, un torno mecánico, ustedes deben conocer, algunos por lo menos lo han visto en un taller, ¿no es cierto? Un torno, bueno, ustedes harían lo que es el esquema de la máquina con su bancada, todos los soportes, el lucillo, todas esas cositas, una fresadora, cualquier máquina. Piensen en la más tonta, un taladro de mano. Bueno, taladro de mano es una máquina, ¿sí? Una máquina eléctrica. Bueno, entonces usted tiene sus partes, tiene sus desgloses, sus mecanismos, ¿sí?
Bueno, por supuesto que ustedes tienen, dentro de la máquina hay distintos mecanismos, ¿no es cierto? Tienen los mecanismos de rotación, de giro, de avance, piensen en una perforadora, por ejemplo, ¿no es cierto? Los mecanismos de avance, de corte, de rotación, ¿sí? Y tiene lo que siempre tenemos, generalmente tenemos un elemento que es la planta motriz, o sea, el motor, que puede ser un motor combustión interna, puede ser un motor eléctrico, que es lo más común, ¿sí? Y después tenemos un montón de mecanismos que vinculan ese motor con la máquina operadora, ¿no es cierto? Todo lo que vincula el motor con la máquina lo llamamos transmisiones, que para nosotros es una unidad que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Transmisión. Y bueno, eh, la máquina operadora también va a ser un conjunto de mecanismos, ¿no es cierto? Piensen en una máquina de coser, que es lo que todos tienen más posibilidad de haber visto, sin distinción de sexo. Una máquina de coser, simplemente ustedes tienen la planta, tienen la planta motriz, normalmente es un motorcito eléctrico, y antiguamente eran los pedales, donde le daban duro, y bueno, ahora son prácticamente todas eléctricas, y después tienen la transmisión, que es la poleita que va del motor a la polea de mando de la máquina, y los elementos de la máquina de coser, ¿no es cierto? Tienen todo lo que es los prensatela, el arrastre de la tela, ¿sí? El cabezal que cose, todo ese tipo de cositas. Son todos los mecanismos. Ya en el práctico van a hablar un poco más concretamente de todos estos despliegues. Todo. Bueno, fíjense entonces la ciencia de los mecanismos de grandes partes. Puros o geometría y construcción de mecanismos. ¿Sí? Para la construcción de mecanismos, ahí sí tenemos en cuenta los esfuerzos, los materiales, todo eso. ¿Sí? Para construir los mecanismos. Bueno, que ustedes eso lo ven en otra materia, ¿sí? Lo que hacemos nosotros acá es, por ejemplo, dimensionamos. Vamos a aprender a dimensionar engranajes, los elementos fundamentales, con los conocimientos que ustedes van a traer de estática fundamentalmente, y resistencia de material. Bueno, los modos de transmisión ya lo vamos a ver muy bien en detalle, es una unidad completa, ¿no es cierto? Contacto directo, conexiones, poleas, correas, engranajes. Pares de elementos, para ustedes saben ya lo que es un par. ¿Un par qué es? Un par son dos pares de elementos, ¿no es cierto? Bueno, son dos elementos. Ahí tienen, por ejemplo, para que se fijen, supónganse que este de acá es un cañito cuadrado, yo se lo digo así en términos muy simples para que lo vean, esto es un caño, ¿no es cierto? Supónganse un caño estructural con un cuadrado y adentro ustedes ponen un cubo que pueda deslizar en el interior de ese caño. Podría haber sido un caño redondo, ¿no es cierto? Con un elemento. Lo importante es que los dos. Entonces, los pares se clasifican de esta forma: cerrado, o par inferior, y par superior. El par cerrado, par inferior, es cuando uno envuelve totalmente al otro. Por ejemplo, este caso, fíjense que acá este caño envuelve totalmente a este dado. Entonces sería un par inferior, ¿no es cierto? O cerrado. ¿Sí? Este otro también, acá tienen un eje, este es un ejecito con dos topes, y acá tienen el cojinete, o sea, el elemento, bueno, es lo mismo, ¿no es cierto? El buje, es lo mismo. También es cerrado. ¿Por qué? Porque el elemento exterior, el B, envuelve totalmente al A. Acá también, piensen en cualquier tornillo y tuerca. Tomen un tornillo, metan una tuerquita y ahí tienen dos elementos, un par, y ese par también es cerrado. ¿Sí? ¿Por qué es cerrado? Porque la tuerca envuelve totalmente al tornillo, que tendrían acá. En este caso es un tornillo sin fin, pero se aplicaría al tornillo común. Lo que tienen acá puede ser un par abierto. Ustedes hacen, supónganse que ustedes tienen una superficie, hacen una ranura, como en este caso, por ejemplo, de esta forma. Esto ustedes lo mecanizan, ¿no es cierto? Ustedes hacen un fresado. O sea, ustedes tienen el terreno como si con una pala cavarían una zanjita, para que se ubiquen. Bueno, y acá adentro deslizamos este elemento, ahí tenemos un par superior o abierto. Abierto porque fíjense que no lo envuelve totalmente. Y acá lo mismo, ¿no? Tenemos acá esta piecita y puede deslizarse acá. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces acá hay algo más que hace que no se desarme. En este caso sería la fuerza de la gravedad, ¿no es cierto? Hay distintos elementos. Bueno, después tenemos incompletos, bueno, directamente cuando falta algo, ¿no? Cuando no están totalmente rígidos. Lo que tienen acá es la posibilidad de
descomponer el movimiento. Queda primero uno, otro, que ya lo vamos a ver bien en detalle, por eso no lo vemos por ahora. ¿Sí? Se lo digo rápidamente, usted tiene acá una rueda, es una rueda de ferrocarril y acá un tramo, un pedacito de vía, ¿no es cierto? Este punto, pero lo que hace usted después, lo que puede hacer después usted, gira esto, o sea, esto lo mantiene fija la rueda y gira el riel, entonces el punto P se viene al P sub 0. ¿Sí? O lo que usted podría hacer también es directamente deslizar la rueda y se viene aquí. Son distintas formas de interpretar los movimientos. Ya lo vamos, y si no, hacerlo rotar, bueno, usted tiene distintas opciones de movimiento. Eso lo vamos a estudiar cuando veamos movimiento plano. Acá tiene algunos elementos así de mecanismo para que tenga una idea. Las chavetas, que tenemos una unidad, que es chaveta, que sería este elemento, ¿no es cierto?, que vincula, por ejemplo, un elemento con un eje, ¿no es cierto? En las bicicletas, por ejemplo, ustedes han visto que tienen el ejecito donde van las manivelas, las manijas de los pedales. Ya que estamos, fíjense que acá tienen lo que son manivelas y palancas. Manivelas serían estas, que sería, acá iría al eje de la bici, acá iría al pedal, ¿no es cierto? Funcionaría como una manivela. Y palanca sería algo de este tipo, ¿no es cierto? La vulgar palanca que conocemos. Estos serían los puntos, esto podría ser el punto de giro, acá está vinculada a una pieza y a otra. Y este es el famoso brazo de palanca, ¿no es cierto? Cuanto más largo es este y más cortito es este, mayor es el efecto multiplicador del esfuerzo. Menos fuerza tengo que hacer para mover un mismo peso. Bueno, eso sería para que más o menos se ubiquen, ¿verdad? Bueno. Acá tienen la manivela, ¿sí? Bueno, vamos a ver una unidad hablando del mecanismo biela-manivela, ¿sí? Ya lo vamos a ver después. Bueno, nosotros llamamos biela los elementos que vinculan, ¿no es cierto?, directamente, los distintos elementos. Esto lo llamamos balancín, bueno, son todas formas constructivas para que se vayan familiarizando, nada más, ¿sí? Está la posibilidad de este punteo significa que hay una chaveta. Quiere decir que este eje está fijo a esta pieza B, ¿no es cierto? Y acá lo mismo. O sea, que esta pieza B, que puede ser una plancha, por ejemplo, acá lo tienen, ¿no es cierto? La pieza B, que es esto, esta plancha de acá abajo, tiene chaveta acá y chaveta acá. Y tiene un ejecito ahí y un ejecito acá, donde usted tiene acá un elemento y acá otro elemento. Puede deslizar acá. Sería, por ejemplo, el caso que le dije antes del pedal, ¿no es cierto? Donde usted va girando y va deslizando. Y acá tiene distintas posibilidades de los puntos de apoyo, los balancines que se usan en la suspensión de los camiones. Este sería el caso de la bici, ¿no es cierto? El ejército, acá tenemos las dos palancas y acá irían los dos pedales, en A y en B. ¿Sí? Y acá irían las chavetas, para que quede fijo el eje con la palanquita. Bueno, vamos ya a las combinaciones de barras. Bueno, fíjense que este dibujo es interesante, es lindo que lo interpretemos y vemos de dónde salió el famoso mecanismo biela-manivela, que para nosotros es muy importante porque es el inicio de todo lo que es la teoría de los motores de combustión. ¿Sí? Piensa en el motor más elemental, el de una motito, van a tener un cilindro que vendría a ser esta parte, ¿no es cierto? ¿Sí? Esto que ven acá sería el cilindro, esta parte, y este sería el pistón, esta sería la biela, la manivela, y acá tendrían el ejecito, ¿no es cierto? Acá tendrían la posibilidad de la toma de fuerza en el motor. Si es una flor de moto, a lo mejor tiene 2 o 3, bueno, pues ahí iría un cigüeñal, igual que en el auto. Bueno, todo esto es como para que más o menos vayamos entrando en clima. Todo, ya les digo, todo lo que vimos hoy así, muy en dibujito, lo vamos a ver mecanismo por mecanismo, elemento por elemento. Bueno, para eso disponemos del año calendario. Bien, fíjense entonces, vamos a ir viendo este dibujo, a ver si lo interpretamos, ¿no es cierto? Yo tengo acá un punto A y un punto O. Esta distancia AO es invariable, por eso lo llamo eje fijo, ¿no es cierto? Son dos puntos de apoyo. Yo acá tengo este elemento, que yo lo llamo manivela, sería una manija cortita, ¿sí? Que tiene la posibilidad de rotar alrededor de este punto, ¿no es cierto? Ahí hay una chave que está solidario a ese eje. Es decir, cuando rota, rota con eje y todo.
Si no hubiera chaveta, podría rotar deslizando. ¿Mm? Esta sería la manivela, ¿no? Entonces, AB sería la distancia, y esta sería la biela. BC sería la biela. ¿Sí? BC sería la biela. ¿Estamos? Llamamos biela generalmente el elemento más largo que vincula los elementos. No le digo porque son más problemas de nomenclatura. Fíjense lo que yo hice acá. Yo hice lo que yo llamo una corredera, ¿no es cierto? Ustedes toman un chapón de acero, ¿no es cierto?, de cierto espesor, ¿eh? Le hacen en el chapón de acero una ranura, igual a lo que hacen ustedes en la tierra con una pala. Lo que pasa es que para acá tengo que explicárselo de otra forma, ¿no es cierto? Le digo, algunos conocerán, otros no. Ustedes le hacen un fresado, que se llama, y yo freso esta ranura. Es un vaciado que se hace acá, donde yo puedo deslizar este dado de un acero, por ejemplo, ¿no es cierto? Dentro de esto. O sea que esto, ¿qué posibilidad tiene de giro esto? Y tiene posibilidad de giro de este punto que va a estar acá, ¿no es cierto? De acuerdo al radio este, podría coincidir con este punto. Yo lo puse ahí para que vean que no tiene por qué coincidir con ese punto. ¿Estamos? O sea, acá, este sería el radio con el cual gira acá. Y bueno, fíjense qué fácil que es esto. ¿Yo ahora qué hago? Bueno, como esto está vinculado acá, acá y acá, cuando yo empiezo a dar vuelta acá, ¿qué va a pasar con esto? Bueno, se va a deslizar a lo largo de esa ranura, ¿sí? Se va a deslizar a lo largo de la ranura. Lo que yo podría hacer ahora, es rectificar esto, o sea, ir agrandando este radio que yo tenía acá cuando hice el dibujo en este radio, lo voy agrandando, 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 como se ve acá, tanto que lo hago llegar a infinito. Entonces, el círculo de radio infinito no es otra cosa que se transforma en rectilíneo, ¿sí? En esta línea. Entonces tendría algo así. Nada me lo impide, ¿verdad? Y después lo que yo hago es traslado esto, ¿sí? Traslado este elemento donde yo tengo la corredera paralelamente a sí mismo para que ambos ejes coincidan, que el eje de la corredera coincida con el eje horizontal acá. Vengo, lo traigo despacito, despacito, hasta acá. ¿Sí? Bien. Y llego a esto. Y este es el famoso mecanismo biela-manivela que vamos a ver. Vamos. Lo obtuvimos a partir de un sistema biela-corredera, ¿sí? Biela a través del sistema de corredera, obtuvimos el sistema de biela-manivela. ¿Sí? Bueno. Profe, una pregunta. ¿Listo? ¿Qué aplicación tendría este mecanismo que nos está mostrando acá? No me lo imagino. En una moto, en un auto, en cualquier motor de combustión interna, pensé en cualquier motor, cualquier compresor, ¿sí? Ya te lo dije antes, esto sería la camisa del cilindro, este sería el pistón, la biela, acá iría el cigüeñal, ¿sí? Y ahí, ya vamos a ver después el mecanismo biela-manivela. En motos, Gracias. si es monocilíndrico es más fácil, si es cual, ahí, acá iría el cigüeñal, ¿sí? Esa sería la aplicación fundamental. Y vaya si es importante. Bueno, y acá tenemos sistema de barras articuladas. ¿Por qué estudiamos el sistema de barras articuladas? Porque es el que me permite a mí, a través de una cadena cinemática, lograr lo que se llama la movilidad controlada. O sea, a mí me interesa que haya movimiento, pero no cualquier movimiento. A mí me interesa que el movimiento sea predeterminado y repetible, ¿no es cierto? Un movimiento que se repita siempre. A mí me interesa que en el automóvil el mecanismo biela-manivela trabaje dentro de sus parámetros, el pistón recorre su camino, que se llama carrera, punto muerto superior, punto muerto inferior, el cigüeñal empieza a rotar a un cierto número de revoluciones, ¿sí? Que es el que en definitiva yo mediante las transmisiones, a través del sistema del mecanismo diferencial, de la caja de cambio, logro lo que yo llamo la potencia en llanta, que es lo que a mí me interesa. ¿Qué potencia dispongo en la llanta de la rueda motriz? Y bueno, todo eso son combinaciones de mecanismos. ¿Sí? Ahí tienen de todo. Tienen engranaje, tienen eje cardan, si hay o no, si no hay semieje. Bueno, tienen prácticamente una multiplicidad de mecanismos. Y todo empieza en el mecanismo biela-manivela del motor. ¿Sí? Sin eso, nada de lo demás sirve. Bueno,
Por eso para nosotros es tan importante definir este elemento que es la cadena cinemática. ¿Sí? Son pares de elementos. ¿Sí? Son pares porque generalmente esta barra se vincula a la otra mediante un eje, conectadas por medio de barras, o sea que son pares, son elementos conectados por barras que permiten movimientos relativos de una respecto de otra. Pero esto es importante, este último rengloncito. Movimientos perfectamente definidos. No sirve que el movimiento sea errático, que no se repita, ¿sí? El movimiento tiene que estar claramente definido. Yo primero hago una plantilla del movimiento que me interesa, diseño el mecanismo y después me fijo si cumple con las condiciones de diseño de ese mecanismo. Esa es la geometría. Después lo calcularemos. Si son bielas, manivelas, calcularemos los esfuerzos, aplicaremos resistencia a materiales, pero fundamentalmente y nosotros vimos que la figura que nosotros usamos es el paralelogramo articulado, que sería este. Fíjense, yo tengo, vamos a tratar de formar una cadena cinemática. Una sola barra no es una cadena porque no vinculo nada, no. Dos barras tampoco constituyen una cadena cinemática porque no tengo forma de con dos barras que el movimiento sea predeterminado. Yo puedo hacer que ustedes toman una planchuelita, un pedazo de acero, una planchuela, toman otra, la unen y la ponen a girar. Y bueno, se mueve para cualquier lado. No es cadena. Si toman tres, ¿qué pasa? Unimos las tres barras, como acá, y ¿con qué no cumple? Con esto. Si yo la meto ahí, las vinculo así, no se mueve. Entonces no hay una cadena cinemática, no es cinemática, hay una cadena de tres barras, no es cinemática, no hay movimiento. Pero si yo hago esto, acá sí, porque no se olviden que está entonces yo acá, si yo le doy, ¿no es cierto?, un cierto movimiento AC en este sentido, se va a mover para allá, o sea, hay un movimiento de oscilación, ¿no es cierto? Hay un movimiento, y siempre es el mismo, es predeterminado, ¿sí? Entonces ahí tendría una cadena cinemática. Bueno, entonces con una barra no, con tres barras no, con cuatro sí y con cinco, no le hagan caso a las líneas de punto. Acá tengo una, dos, tres, cuatro, acá tengo 5 barras. Con 5 barras también está indeterminado, porque yo puedo mover de distintas formas. Yo puedo tomar a F fijo, ¿cierto? Levantar un poquito B. Cuando levanto un poquito B, estos tienen tendencia a moverse, depende de cuánto los deje mover yo, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar? Entonces hay la forma de hacer esto, de cumplir que los movimientos sean definidos, es tomar un punto y vincularlo con estas tres más. Entonces esto se transforma en un sistema de tres fijas, o sea que no constituye, acá tengo dos cadenas, ¿no es cierto?, de 4 elementos, dos paralelogramas. Ahí sí, con esta barrita al medio y con este punto fijo, directamente esto se mueve para allá y es perfectamente definido. ¿Se dan cuenta? Son todos arcos de círculo alrededor de este punto, ¿no es cierto? ¿Me siguieron? Bueno. Eso sería entonces... Sí. Sí, No, decía que seguimos, perdón, no quise interrumpirlo. No, no hay problema. ¿Necesita algo? Consulta. Esa sería la primera unidad. Esa sería la primera unidad que ya le digo. Esto es un poquito un entrar en materia, ¿sí? Es un poquito entrar en materia. Bueno. Hola Roberto, no te veía porque tengo 5 pantallas acá. ¿Cómo anda Roberto? Buenas tardes, ¿cómo te va? Todo bien, gracias a Dios, todo bien. ¿Todo Buenas bien? tardes a todos. Espero que estén pasando Sí, bien. no te terminé de presentar, el ingeniero Blas, que ya hablé de vos, ¿cierto? Sería nuestro jefe de trabajo práctico, ¿sí? Ya en Así un es. ratito le va a hacer una presentación de la materia, todo lo que yo le comenté que iba a pasar. Mueve la clase, yo termino con una cosita de la unidad 2 y después ya te los dejo, ¿sí? Perfecto, me parece excelente. Yo después Así sigo con ya. la presentación de la parte Sí. práctica y lo que te ¿Cuánto mostré. necesitas? ¿Media hora, 40 minutos? Sí, o sea, media horita estoy. Listo, listo. Así que Así yo ya le doy la 2, así después
tranquilos con ellos, ¿sí? Sí, es para poder entrar en tema también, Sí, sí, por eso le dije que introductorio ya todo. vos le íbamos yo a la presentación la vista, espectacular, así que bueno, ya hablan contigo lo que es el programa de la materia, todo eso, ¿sí? Perfecto, Yo le di solamente el pantallazo que corresponde, como hacemos todos los años, correcto, ¿sí? Y la otra clase a las 20, ¿sí? perfecto. Yo te Así voy a hacemos. pedir, sí, si tenés un tiempito Sí, entre medio, que me llame o me diga, yo te llamo, así charlamos dos palabritas, ¿sí? bárbaro. Lo Estoy hacemos medio así. complicado porque sí, me han agregado cursos, yo no quería, pero bueno, Bárbaro. ¿sí? Entonces estoy complicado con algunas cositas, pero quiero hablar contigo después, ¿sí? Bárbaro. Bueno, Dale, lo ¿listo? charlamos. Bueno, listo. En 20 minutitos ya termino, 10 minutitos. Quiero dejarles ya la unidad 2 iniciada, así ya van viendo qué es la materia en serio, porque estos que se me aburren. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a compartir un poquito de la unidad 2 para que vean cómo va a Profe, ser nuestro desarrollo, ¿sí? profe, Sí, escucho. ¿me escucha? Sí, perfecto. Hablo de par superior, no me quedó muy claro, ¿lo puedes repetir? Al principio, una de las primeras, culmina la Sí, par segunda, creo que no. superior es cuando no lo... Yo te mostré distintos ejemplos, ¿no es cierto? Sí, uno cuando era cerrado, que es cuando lo envuelve, dijo. Claro, y bueno, y el abierto superior es cuando no lo envuelve. Yo te di el ejemplo clásico. Vos tenés un chapón de acero, ¿sí? Tenés un chapón de acero, ahí tenés un chapón de acero, en el chapón de acero vos fresás una ranura y ahí adentro pones un dado que entre justo y lo vas haciendo deslizar, ¿sí? Para los que no saben qué es fresar una ranura, le di el ejemplo más burdo de en un terreno plano, liso, ¿sí? O en la playa, en la arena, ustedes directamente con el dedito hacen, ¿sí? ¿Eh? Hacen una zanjita y ahí buscan un palito y lo deslizan adentro. Eso es un par superior, porque vos tenés que, no rodea totalmente, tendrían la parte de arriba libre, ¿sí? Entonces ahí no se desarma por la fuerza de gravedad. ¿Estamos? Perfecto, profe. Gracias. Esas son las diferencias. Bueno, te digo, son cosas que hablamos, nos interesa fundamentalmente lo que viene ahora, ¿sí? Bueno, ahí deberían estar viendo la pantalla, creo, ¿sí? Sí, se ve, Bueno, profe. Sí, bueno, profe. esto es la física que ustedes ya conocen. Lo que pasa es que vamos a llegar un poco más allá, a lo mejor con la parte vectorial y sobre todo con lo que es el sólido rígido, ¿no es cierto? Ahí es donde más vamos a hablar. ¿M? Ahí es donde más vamos a hablar. Entonces, es importante bueno, esto simplemente le va a sonar a un repaso y por eso le digo, el libro que usamos es el Bill Johnston, que también lo conocen, o sea que acá no. Lo que sí nos ponemos de acuerdo en ciertas cosas que por ahí vimos más rápido, pero no cambian mucho lo que ustedes vieron, ¿sí? Así que bueno, les voy a mostrar los dos o tres primeras como para que hagamos la introducción a lo que es la unidad temática 2 y ya les queda más o menos la idea de cómo es la materia en la realidad, ¿sí? Bueno, lo primero que vemos como en física es el movimiento rectilíneo. A mí lo que nos interesa ahora es que interpreten bien lo que habíamos visto ya, ¿sí? ¿Qué entendemos por posición? No se olviden que eso es lo fundamental para nuestros parciales teóricos y para nuestro examen final, ¿sí? Todo lo que yo voy diciendo acá, gran parte de esto es lo que después le vamos a preguntar. Y no es precisamente lo que está en el libro, sino la interpretación de lo que está en los libros, ¿sí? Que es ya lo que ustedes en cuarto año deben dominar, porque es la aplicación de lo que está en los libros, ¿sí? Lo que está en el libro lo vimos en física en segundo año, bárbaro para física en segundo año. Ahora vamos al más allá, ¿sí? Bueno, fíjense, vamos al problema más tonto que ustedes tienen. Ustedes tienen una partícula, la llamo P, ¿sí? Que yo voy a decir que esa partícula va a registrar un movimiento de tipo rectilíneo. ¿Qué necesito yo para eso? Yo necesito moverme en línea recta. Entonces yo necesito tener lo que yo llamo lo que va a ser la trayectoria, ¿no es cierto? Que bueno, la defino a través de una línea recta que yo en mi dibujo lo haré a escala. ¿Por qué a escala? Porque a mí me interesará definir algo que es muy importante, que es la posición. Acá tienen marcados los tres elementos: posición, velocidad y aceleración. Pero como ustedes ven, yo acá no le puedo definir cada cosa. Esto es lo que hablamos en clase, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito para definir la posición de una partícula a lo largo de esta línea recta? Yo necesito, primero, fundamental, es elegir un punto origen.
¿Dónde voy? ¿Dónde voy a dar origen a mi lectura, a mi medición? Eso lo han visto, lo ven en metrología. Es fundamental definir el origen. Entonces ahí me aparece el famoso punto O. El punto O, que es la famosa velocidad, donde está la velocidad inicial, se acuerdan, la posición inicial, todo lo que ustedes definieron como sub cero. Bueno, yo en este caso lo hago muy tontamente. O sea, yo tengo entonces acá, sería la superficie, busco una cinta métrica. ¿Por qué? Porque en la cinta métrica ya tengo la escala, ¿no es cierto? Ubico el origen, el comienzo de la cinta métrica en lo que va a ser mi origen y estiro la cinta una cantidad. Y bueno, yo voy ubicando la partícula en distintos puntos. Entonces yo ahí definí posición. ¿Cómo lo definí? Con X. En ese caso lo mediré en milímetros como yo quiera, ¿no es cierto? Pero eso es lo importante, definir la posición. Y para la posición necesito el origen. La posición, ¿por qué? Porque yo con esto ya tengo algo importante que es el signo, ¿sí? Fíjese que el espacio tiene signo, porque yo acá ustedes ven una flechita que no es caprichosa, sino que eso me dice que de lo que yo consideré como origen, hacia la derecha en este caso es positivo, hacia la izquierda va a ser negativo. Cuando yo digo que la posición de la partícula es más 4, ¿qué quiere decir? Que se movió a partir del origen 4 unidades hacia la derecha. 4 unidades que yo definí en mi escala, en mi escala de longitudes. Y si yo digo menos 2, ¿qué significa? ¿Qué significa? Que la partícula se movió 2 centímetros en la dirección contraria a la que yo supuse como positiva. Y eso mismo es válido para lo que viene. Si yo tengo el móvil acá, y como ya lo saben, se lo digo, si ustedes lo alimentan de una cierta velocidad, ¿cuándo va a ser positiva la velocidad? Va a ser positiva cuando coincide con lo que yo supuse como es positivo para recorrer el espacio. Y va a ser negativa en el caso contrario. ¿Sí? Entonces hablamos de velocidades positivas y negativas. Y lo mismo las aceleraciones. ¿Sí? ¿Estamos? Ya vamos a interpretar bien los gráficos y van a ver que esto es así. Porque no hay que confundir con aceleración negativa, las desaceleraciones. Guarda que yo puedo tener distintos elementos. Entonces, eso lo vamos a definir bien, no confundamos. Entonces, por lo pronto sabemos qué es posición. Entonces, ahí le traté de explicar lo mejor que pude la idea de signo, de sentido, que es lo que cuando le pregunto, nunca lo sabe. Bueno, vamos a ver las velocidades. Fíjense, ustedes saben que ustedes definieron una velocidad media, simplemente como, ¿esto qué significa? Yo tengo ya definida la trayectoria, una línea recta, tengo el origen, tengo el sentido positivo, tengo la partícula en el instante t y la partícula en el instante t más delta t, que lo llamo P'. Es la misma partícula en dos posiciones, ¿no es cierto? En P, en el instante t, el instante t más delta t. Esta distancia, ¿cómo la llamo? Delta x. ¿Por qué? Porque es el incremento en la dirección, ¿sí? Es el incremento de x en la dirección del desplazamiento. ¿Está claro? Entonces, ¿qué va a ser la velocidad media? Simplemente el cociente entre el espacio recorrido en el tiempo delta t. Delta x sobre delta t. ¿Quedó claro? Y la instantánea va a ser el límite para delta t que tiende a 0. Fíjense que yo acá lo puse con esta letrita que significa que es un escalar, ¿no es cierto? Por ahora. Vamos a ver la interpretación vectorial. Bueno, después vamos a transformar todo esto en vectores. Bueno, vamos entonces a la aceleración media. Bueno, entonces, fíjense este dibujo que también hay que interpretarlo, ¿no es cierto? Estoy en la misma que antes. T y P', ¿qué es? Es la posición de la partícula en los dos instantes, t y t más delta t. Acá la velocidad es v, yo supongo que cuando recorrió este espacio, la velocidad va a ser v más delta v. ¿Sí? Entonces directamente, yo ahí puedo definir la aceleración media. ¿Cómo qué? Como delta v sobre delta t. ¿Sí? Y la instantánea, el límite de esa aceleración media para delta t que tiende a 0. ¿Sí? Entonces sería diferencial de velocidad respecto al tiempo. Como velocidad era x respecto al tiempo, va a ser derivada segunda de x respecto al tiempo 2 veces. Y eso es todo. Y bueno, entonces pues tienen esto es una forma que se van a jugar mucho en el práctico con estas cosas, de ir cambiando los datos de partida y de llegada de acuerdo a los datos del problema. Ustedes despejan aquí,
diferencial de t, como está dividiendo, lo paso allá y a b lo paso para acá, me queda diferencial de x sobre b. Entonces con esto me meto acá, ¿sí? Me meto acá, perdón, entonces me va a quedar directamente, me va a quedar directamente que la aceleración va a ser b por diferencial de b con respecto a x. ¿Sí? Son formas de hacerlo. Bueno, en 2 minutitos le explico el ejemplo este y con esto terminamos. Esto fue más que nada para que entren en clima, ¿sí? La semana que viene, o la próxima clase, que no sé cuándo va a ser, le metemos duro con la unidad 2, ¿sí? Les vuelvo a decir, quédense tranquilos, los tiempos los manejamos nosotros, siempre llegamos muy bien, no tenemos apurones de último momento, tratamos de hacerlo, por eso ahí la fecha que programó el ingeniero la van a ver, está todo muy armadito y hoy ya le damos una pauta para que ustedes trabajen. Yo ya les dije cuándo van a ser mis parciales, o sea que acá, hoy ya saben cómo seguiremos de acá hasta el fin de los tiempos, ¿sí? Bien, acá tienen 3 gráficos que yo se los digo rapidito ahora para que hasta que nos volvamos a ver ustedes los interpreten mejor, ¿eh? Pero yo se lo comento que este XT es el espacio-tiempo, BT, velocidad-tiempo y aceleración-tiempo. Es increíble la cantidad de gente que no aprueba la materia por no interpretar bien estos gráficos, por eso se lo digo. Así que se lo doy con tiempo, hoy se lo digo, la próxima clase vemos si pudieron entender, cualquier duda me consulta. Esta es una forma de definir el espacio, ¿no es cierto? Y por veces, perdón, ¿eh? y por veces lo creen que empieza con esto y que no va a ser importante y realmente es como dice el ingeniero, hay veces que cuesta un examen por culpa de esto que es tan simple. Yo para cómo ni siquiera se lo he cambiado, le doy el mismo ejemplo que me canso de explicárselo en clase, ¿no? Y no tienen, pero la más pálida. Yo ya con esto ya el alumno es muy difícil que después apruebe, imagínense que no saber. Estamos en la primera media página de la primera media hoja, o sea, no saber ni entonces qué esperanza tengo, entonces ya directamente ya ahí, bueno, ya van 2 preguntas, ¿eh? Pero bueno, ya va a haber tiempo. Pero, si vienen a clase se van a enterar de todas las trampas y van a probar, si no vienen a clase, ¿qué va a hacer? Tengan fe si no vienen a clase, les hace falta. Bueno, esto sería entonces. Entonces ustedes ya son duchos en análisis matemático, la velocidad directamente es la derivada, ¿no es cierto? Entonces directamente la derivada de t cuadrado es 2t, 6 por 2 son 12t, menos la de t al cubo es 3t cuadrado. Y como la aceleración es la derivada de 12t es 12, menos 3 por 2, 6t. Fíjense cómo silvana, ¿no? Perfectamente y cómo lo aplican acá. Eso que me decían en el análisis que no servía para nada, fíjense. Definió perfectamente un movimiento. Bueno, entonces directamente yo, cuando haga los gráficos, sabiendo esto ya no es tan difícil. Esto es una parábola de 3er grado. Esto es una parábola de 2º grado y esto es una ecuación lineal. Y por eso, y acá están los 3 grafiquitos. ¿Cómo interpreto esto? Bueno, ¿qué significa? Que a los 2 segundos el móvil recorrió 16 metros. A los 4 segundos el móvil llegó a los 32 metros. ¿Y por qué después se ve que el móvil va bajando acá? Y bueno, fíjense que el móvil llegó a los 32 metros y ahí pegó la vuelta y se volvió. Porque cuando recorrió 5 segundos de estar acá, está por acá, o sea que llegó al máximo de 32. Y después, en estos últimos 2 segundos, ¿no es cierto? El tipo volvió al lugar inicial, volvió a 0. No pasó al otro lado, por eso es que este gráfico no sigue para abajo. Pero fíjense que la velocidad sí, por lo que les dije antes. ¿No es cierto? ¿Qué pasó? Yo supuse como positivo hacia la derecha. En los primeros 4 segundos el móvil fue hacia la derecha, que yo supuse, hizo 32 metros. Pero después, ¿qué hizo? Y se vino en contra. O sea, el móvil se empezó a mover en contra de lo que yo dije que era positivo. Entonces, fíjense cómo la velocidad se opone. Entonces, por eso es que acá la velocidad es positiva, acá la velocidad es negativa. Se opone, ¿sí? Y el valor absoluto de la velocidad, fíjense que acá es 0. ¿Por qué es 0? Porque para poder invertir la marcha se tuvo que detener. ¿Sí? Entonces ahí tienen como, acá tienen la velocidad, todas esas cosas que ustedes ya saben, la tangente, acá tengo el máximo, acá trazan la tangente horizontal, como es la derivada, acá tiene que valer 0. Fíjense la correlación con el análisis, perfecto. Y acá tienen la ecuación lineal y esta es la aceleración. Fíjense que la aceleración es máxima al comienzo. Y después siempre va acelerando cada vez menos. Lo que pasa es que a los 2 segundos la aceleración se hace negativa. Y por eso es que a los 2 segundos, ¿no es cierto? Fíjense que la velocidad tiene un punto de inflexión acá, ¿no es cierto? La velocidad es la tangente de esta curva.
empieza ya a decrecer la tangente. ¿Ven cómo va bajando? Y acá lo ven, la velocidad llega a un máximo acá y empieza a bajar. ¿Ven los correlatos? Bueno, lo dejo en buena compañía, interprétenlo bien, interprétenlo bien. Cualquier duda, la próxima clase lo hablamos. ¿Sí? Bueno, acá queda con el ingeniero Brasca, que datos y tal, y ahí le preguntan todo lo que hagan falta. Si tiene alguna duda también de lo que yo les dije, él conoce perfectamente toda nuestra reglamentación, así que si alguno llegó tarde y no escuchó bien lo que yo dije, lo pueden hacer. Te hago coanfitrión, ¿sí? O cooperador. Sí, por favor. Eso te iba a decir antes que vaya. Y preguntan ahí si las presentaciones las vamos a subir. No, yo ya le expliqué que no, porque la clase tiene que ser interactiva. Eso de claro. Sí. Yo la clase pretendo que el alumno participe, ¿sí? No sé tu opinión, Roberto, a lo mejor lo tuyo es práctico, es distinto. Disculpame, ¿coanfitrión o cohospedador? ¿O cohospedador? Coanfitrión. Listo, bueno. Sí, señor. Bueno, ya Bien. Sí, yo creo que en eso, Roberto, le digo porque en básica ya lo que sí hicieron en básica es algunos profes hicieron algunas clases que se subieron a la universidad virtual. Claro. ¿Sí? Pero son clases Profe. académicas. Y nuestras clases, las mías por lo menos no son académicas. ¿Sí? Las mías son clases de interacción. ¿Sí? Profe, creo que se referían al PowerPoint, no a si lo grabó. Esta ya te dije, pasa que llegan tarde, acostúmbrense a llegar a horario. Yo empiezo a las 5:31 los días que tengo problemas. ¿Sí? PowerPoint, todo esto ya se lo di en autogestión. Yo se lo cargué todo en autogestión. Tienen toda la unidad 1 y 2 cargada completa. ¿Sí? Perfecto. Para trabajar un par de meses. Y ya le dije también, el pescado en la fotocopiadora tiene todo esto impreso por aquel que lo quiera tener, ir completando, ir agregando, y bueno, cosas de ustedes. ¿Sí? Yo se lo vi subiendo autogestión, no hay ningún problema. Pero le digo, me muevo mejor con autogestión porque V está bastante complicado. ¿Sí? Y más ahora que se metieron todos, es un desastre. ¿Sí? ¿Estamos? Perfecto. Bueno, muy bien, profe. cualquier otra Muchas duda, gracias. vos la sabés bien, así que no hay ningún problema. A ver, no te vayas por la duda. Quiero primero ver si puedo compartir pantalla. No, muy lejos no me voy, pero tengo que entrar a cómputo, a quejarme a cómputo, así que tengo que ir a pelear a sí. cómputo. Ya está, ya vi que pude, así que ya está listo. Todo, bueno, listo. Perfecto. Listo. Dale. Chao, que anden bien. Nos vemos. Nos vemos muy pronto. Y acordate, antes de la otra, charlamos Sí. 3 minutos. Sí, ni bien termine la presentación y charla con los chicos, te hablo. Sí, son 3 minutitos. Listo. Dale. Después nos vemos. Nos vemos, Oscar. Bueno, jóvenes, un gusto haberlos conocido, aunque sea así, aunque sean por el nombre, pero bueno, ya vamos a tener oportunidad. ¿Sí? Antes de fin de año tengamos fe. ¿Sí? Bueno. Esperemos. Muchísimas gracias, profe, que vaya bien. Gracias y Chao, profe. Chao. Profe, muchas gracias. Que anden bien, chao. Ahí estoy con ustedes. Estoy tratando de abrir el PowerPoint. Bien. Cualquier problema, te espero un ratito. Así empezar más tranquilo. Sí. Ya creo que ahora comparto pantalla con los chicos. Sí, ahí está. Ahí ya te están viendo. Listo. Ahí estamos. Bien. Listo, Oscar. Gracias. Chao, que anden bien. Bien. La idea desde acá del práctico es mostrar la presentación de la materia en sí, para este año 2021 que nos vamos a ver seguido. En principio vamos a alargar con lo básico que es el programa de la materia. Tenemos la unidad 1 del análisis topológico de mecanismos. El 2 es análisis cinemático de mecanismos con movimiento plano. Básicamente eso. La unidad 3, análisis dinámico de mecanismos con movimiento conocido. ¿Sí? Esto es, insisto, programa de la materia en general. En lo que hace a la unidad 4 ya hasta la unidad 3, hago el paréntesis, es lo correspondiente a lo que es la parte de mecánica, porque nuestra materia es mecánica y mecanismo.
Es decir, que hasta la unidad 3, inclusive, son la parte de la mecánica. Después, lo que es de la unidad 4 en adelante, vamos a ver todo lo que es mecanismos. Es decir, en este caso ya había delineado la unidad 4 como elementos de unión desmontables, la unidad 5 elementos de uniones fijas, y uno que define, o sea, en esto vamos a ver que hay uniones desmontables y fijas. Ya voy a ampliar sobre esto porque vamos a ver que después vamos a hacer un práctico en donde el práctico en sí habla de uniones. La unidad 6 es el mecanismo transmisor de movimiento, que se refiere a ejes, es dimensionar los ejes. La unidad 7 habla de lubricación y rodamientos. En nuestra unidad 8 tenemos mecanismos transmisores de rotación por contacto directo y mediante elementos flexibles. Esto transfiere a lo que es todo lo que es mecanismos de engranajes, y en lo que hace elementos flexibles habla de correas. En particular, esa es la unidad 8. Luego sigue la unidad 9, que habla de mecanismos de levas, excéntricas y mecanismos bien a manivela. Y la unidad 10, vibraciones aplicadas de mecanismos, que si bien no la desarrollamos a la unidad 10 como tal, en cada una de las unidades se habla de las vibraciones y se trabaja sobre las vibraciones que se producen en base a elementos que están descentrados, fuera del centro de gravedad, y que de pronto de esta manera generan estas vibraciones. Es decir, que se ven aplicadas en cada una de las unidades en general. Vamos a lo que es los trabajos prácticos, que esto es lo que quería contarles. Hago en esto hincapié, y cualquier cosa que ustedes consideren o necesiten salvar alguna duda, me frenan y me dicen: profe, miren esto, querrías saber lo que fuere. Trataremos de sanear la duda. Entonces, les comentaba que en los trabajos prácticos hay 8 trabajos prácticos más una visita al laboratorio de mecánica, según se dé la posibilidad, porque esperamos tener la posibilidad de volver después de mediados. Es cada vez más lejana esta posibilidad, pero es muy linda la visita al laboratorio de mecánica. Esta cuestión desearía, aunque más no fuese, poder ir yo al laboratorio, que me dejaran entrar a mí. En este momento no están pudiendo ser la visita a la facultad, no hay forma de entrar. Y de ser así, esto, aunque sea en agosto, me gustaría por lo menos ir yo al hablar con los jefes del departamento de mecánica y ver la posibilidad de entrar al departamento, poder mostrarles el motor de combustión interna, poder charlar sobre esto, pero bueno, son todas expresiones de deseo en esto. Luego hay un trabajo final, y de eso vamos a ampliar después, del que ustedes van a tener que hacer, y hay algún otro trabajo prescrito por la cátedra, y tienen que contestar los cuestionarios teóricos de cada una de las unidades, ¿sí? Básicamente, eso va a ser lo que engloba a los trabajos que ustedes van a llevar adelante. Como TP1, el trabajo práctico número 1 es un análisis topológico de los mecanismos. Y habla sobre la unidad 1 que hoy vieron con el ingeniero gramática, y esto yo voy a decir particularmente a dónde apunto con esta unidad 1, es a poner de acuerdo en que ustedes están en cuarto año, que ya en qué grado de buena manera que tiene que ponerse ustedes a hacer un práctico, de qué manera se tienen que expresar, cuáles son las cosas que sí y que no van. Entonces, básicamente el TP1 es para ir conociéndonos, ¿sí? El TP2 ya hay bastante más cuestionamientos en trabajar desde lo que hace a la parte de números, numérica,
Entonces ahí tenemos el análisis cinemático de mecanismo con movimiento plano. El TP3 también es análisis dinámico, con mecanismo con movimiento conocido. El TP4 y TP5 de lo que yo le había comentado antes, que es elementos de uniones desmontables y fijas. ¿A qué refiere esto? Yo obviamente cuando genero una unión de dos placas, puedo hacerlo con algo que sea desmontable, como es el caso de un tornillo con su tuerca. Puedo abulonarlo y lograr que se haga el amalgame, se amalgamen esas piezas. Pero también puedo hacerlo por medio de una cuña, que cualquiera de estos dos que yo acabo de nombrar, voy a obtener que puedo sacarlo y volver a juntarlos con el mismo elemento. Ahora, denominamos uniones fijas cuando trabajamos el tema con soldadura o remache. ¿Qué significa esto? Que si yo debo sacarla o despegarla a una y otra unión, voy a tener que romper esa unión y no voy a poder utilizar la misma unión para volver a lograrlo. Voy a tener que tener una nueva unión para lograr una nueva soldadura o un nuevo remache para que se genere la unión. Luego trabajamos con el TP6, que habla de mecanismos transmisores de movimiento, es decir, todos aquellos elementos que transmiten el movimiento, que va a ser los ejes. Ahí trabajamos con los momentos torsores, dimensionamiento de eje, trabajamos para que esos ejes tanto se dimensionen a la rotura, es decir, sean capaces de trabajar dentro del campo elástico, o también dentro de una un grado de rotación que sea el esfuerzo torsor transmitido. Vamos al análisis número 7, el análisis de plano previsto por la cátedra. Esto es planos de la vida diaria, digamos, desde algunos de los planos que hay, ver cómo se acota un engranaje, cómo se acota un rodamiento, todos los elementos que vamos a ver desde lo que hace a una soldadura, de qué manera están puestos, todo lo que estamos nosotros dándole cálculos, de qué manera lo vemos en un plano. O sea, ese análisis del plano es lo que se busca. Y luego en el TP8 es el mecanismo transmisor de rotación por contacto directo y mediante elementos flexibles, lo que le había comentado anteriormente, que es los mecanismos transmisores, es decir, poder definir las dimensiones de un engranaje en base a los esfuerzos. Como trabajo práctico final, y acá quiero hacer un paréntesis, se realiza un relevamiento de una máquina o mecanismo, el componente de ella que puede ser objeto de cálculo de nuestro estudio, porque de manera que yo puedo establecer un mecanismo, a ver, voy a hacer un paréntesis en esto para mostrar a modo de ejemplo solamente, algo que pueda ser traído acá. A ver si es que hay. Permítanme en esto. Un ejemplo. ¿Se alcanza a ver ahí? ¿Alguien puede decirme Sí, profe, a qué refiere? Bien. Y pueden ver ustedes cuál es el actuar de esto. Obsérvenlo. Esto está, voy a decirlo así en manera grotesca, está carneado porque para poder mostrar el mecanismo interno, de manera tal de que mediante la rotación prevista por el motor que está acá, rota esto y genera este movimiento, ¿sí? Observen que ante una rotación de acá, yo puedo hacer que se traslade mi eje acá, ¿sí? Este tipo de cosas lo muestro hoy primera clase porque lo interesante es que puedan que ustedes, algunos de ustedes estén trabajando, estén en alguna empresa o lugar
y que vean mecanismos interesantes y que puedan trabajar la idea de poder ver qué elementos tienen en juego, qué esfuerzos están llevando adelante. Esto, no sé si alguno conoce de qué parte es. Por veces, si alguien quiere, desmútese y diga. Si no, les comento yo. Esto es un actuador que tienen para cuando ponen el sensor del auto, ustedes van y hacen el clip para la alarma. Esto es lo que actúa y hace que ponga la traba o saque la traba del seguro del auto, ¿sí? Mediante esto, corre, es un actuador de modo tal de poder hacer de poner la traba o no. Es eléctrico, ¿no es cierto? Este es mi motor, acá están las conexiones. Bien, hay un análisis en una cosa tan simple que uno puede ir viendo reflejado cómo sistemas mecánicos, ¿sí? Mediante elementos móviles, fíjense en esto lo que hablaba el ingeniero recién, de lo repetitivo y las veces que haga falta uno puede obtener este movimiento, ¿sí? Porque el mecanismo tiene confiabilidad de que se va a repetir esto, entonces es importante. Y bien, yo para ponerlo como cuestiones en sí, fíjense que uno normalmente una cosa como esta, ¿sí? Uno puede verlo, pero no sabe qué hay detrás y con un simple sistema de engranajes, ¿sí? Se puede llevar adelante el conteo de lo que había anteriormente. Esto es un contador de luz de los viejos medidores de EPEC. ¿Por qué lo muestro ahora? Porque yo digo que el mundo está lleno de mecanismos y cosas que para ustedes, yo lo dejo primeramente que ustedes hagan el relevamiento para que se vayan haciendo a la idea de que todo está inmerso alrededor de ustedes con cosas de este tipo. Entonces vayan eligiendo, cercano a fines de agosto, yo le voy a ir, antes le voy a ir diciendo, porque yo se lo anticipo hoy, pero se lo voy a ir diciendo a medida para que vayan teniendo el ojo, adiestrándolo para ir buscando cosas. Esa es la idea. Bien, de esto tendrá que relevar y acordar conmigo para ejecutar el mismo. O sea, antes de hacerlo, me definen, vamos a trabajar sobre este sistema, profe. ¿Está bien? Sí, no puede ser que hagamos todos el mismo sistema por una cuestión obvia. Y de pronto me interesa que sea significativo para ustedes, por eso es que le doy la participación de que ustedes lo elijan. Bien. Una consulta. Sí. En el mecanismo anterior, que el del seguro del auto, a modo de curiosidad nomás, ¿la traba cuando llega al tope es eléctrica o mecánica? ¿Cómo se frena? Es mecánica porque tiene esta, a ver, voy a acercarlo más, esta pendiente que tiene ahí, ¿se alcanza a ver? Sí. Bueno, esa pendiente hace que esta pendiente que está por acá, ahí, hace que despegue el contacto eléctrico y se frena. Ahí se me ha salido el contacto, está medio como trucho ahí abajo, pero ese contacto iría ahí, ¿alcanzan a ver? Y ahí bien. conecta o desconecta eléctricamente. Entonces, al golpear, lo levanta el contacto eléctrico, lo despega. Listo, Y después le da el otro sentido. Claro, después invierte los polos para que vuelva para el otro lado. Exacto. Así. Ok, muchas Así gracias. trabajo. Es muy interesante. ¿Y por qué me parece interesante? Fundamentalmente, siempre, o no sé si siempre, pero periódicamente hay muchos de los mecanismos
que se utilizan varias veces en distintas ocasiones. Mientras nuestro sistema operativo, llámese la CPU que tenemos abajo de los pelos, uno las cargue más de cosas, cuando tenemos un desafío de generar un movimiento o algo, nos viene a la mente de que eso lo vimos que lo podíamos ejecutar mediante tal o cual mecanismo. Entonces ya tratamos de llevarlo adelante en base de eso. Y le damos, porque en alguna vez lo vimos, no entramos a trabajar de cero, sino que tenemos algo de quien ya lo ejecutó. Y eso nos sirve como ir poniendo en nosotros cierto grado de tener en cuenta de cómo encarar las cosas. Es una evaluación que yo le hago de esto. Bien. La fecha de entrega de los trabajos es cada trabajo práctico debe ser presentado a la cátedra en el tiempo que así se paute. Generalmente son 2 semanas, o sea, yo lo diese hoy, a las 2 semanas lo entregan. Presentarán también el cuestionario teórico al ingeniero gramática, que estará subido en autogestión, correspondiente a la unidad o unidades que se trabajen. ¿Sí? Después, bueno, esto de la visita al laboratorio, lo que les decía recién, se pone de manifiesto los mecanismos que involucran un motor de combustión interna, pudiendo identificar los distintos subconjuntos. Un motor tiene un montón de conjuntos distintos que cada subconjunto componen al motor en sí, que es uno de ellos. Entonces, poder verlo y identificar en los distintos subconjuntos del automóvil es muy interesante. Por esto es que les decía de lo bueno que es la visita a este laboratorio, porque uno puede tocarlo, verlo, sentir el peso, ver el tamaño definitivamente que poseen más o menos. Se puede hablar de los tratamientos térmicos que tienen, que hay un sinnúmero de cosas que desgraciadamente tal vez no lo lleguemos, pero en la posibilidad de hacer esta visita, aunque sea por medio del Zoom, y que yo les pueda pasar lo que más se pueda desde ahí, sería muy bueno. E intentaremos, pero no se sabe por esto de la pandemia, ¿sí? También se analizan las herramientas, las máquinas de herramientas, perdón, que ahí componen el taller de mecánica, y que también, bueno, en virtud de poder hacerlo, estaría interesante la posibilidad de esto. Bien, para cada uno se va a confeccionar un trabajo práctico, relevando lo visto con fotografías. Esto era lo que normalmente hacíamos, pero de pronto veremos cómo nos ideamos para hacer algo este año. Parciales. Profe, Vamos a los una consulta. parciales. Sí. ¿Los trabajos prácticos estos que nos menciona son grupales o individuales? Son grupales. Son en grupo. Comento así, acá nuestro curso del 4D2 creo que tiene algo así como 108 o 106 alumnos. Yo llevo adelante el 4D1, el 4D2 y el 4D3. Y alrededor de 300 y pico de alumnos, son 360 más o menos, lo que componen el grupo de alumnos. Es decir, para poder llegar a ver todos los prácticos y darles correcciones y para que esté todo bien, estamos generando grupos de entre 8 y 10 alumnos. Es importante que lleven adelante con responsabilidad en el grupo, porque debo decirlo, y esto para sincerar, nos encantaría poder tener menor cantidad por grupo de gente, pero no hay forma de hacer las correcciones, y menos en esta manera de, digamos, virtual. Es más complicado también hacerle las devoluciones a ustedes, por lo que estamos en este número de gente que va a ser por cada uno de los grupos. Bueno, sigo con esto. El primer parcial comprende los 3 o 4 primeros trabajos
la visita al laboratorio, si así lo hiciéramos, están dispuestos 3 o 4 ejercicios para realizar, y por parte de la parte práctica, la fecha probable agenda. Se tildó, profe. Comprende la parte práctica, tal vez. ¿Puede repetir, profe, porfa, que se tildó? Bien, ahora sí, volví. Bien, el 24 de junio sería la fecha probable del primer parcial, ¿sí? En esta es digamos, para el primer parcial, 24 del 6. Recuerden, agenda. Para el segundo parcial, comprende la parte práctica, los trabajos prácticos del 4, 5, 6 y 8, ¿sí? La segunda visita que haríamos, pero que no lo creo posible, la segunda visita. Y en la parte teórica, las bolillas de lo último, que eso lo van a complementar con el ingeniero gramática que podría ser, ¿sí? Que le toma él. Perdón, antes quería comentarle que la fecha probable del segundo parcial es el 21 de octubre. ¿Sí? Agenden, como les decía, así ya tenemos como idea de qué día nos cae a nosotros la fecha de los parciales. Profe, una pregunta. Sí, Mateo. Los parciales, ¿con qué modalidad los toma? O sea, tenemos que mandarle fotos de los ejercicios, por V, ¿cómo hace para tomarlo? Hasta el día de hoy, los parciales fueron tomados por medio de Google Form. Por medio de Google Form los tomamos. El profe de gramática tiene una particularidad que él toma semejante a como toma en el examen final, esto adelantándome, no sé si lo habrá comentado el ingeniero, pero toma sobre los gráficos y sobre todos los temas dados hasta el día del parcial, de manera tal de que ustedes hagan un análisis de lo dado y sepan manejarse con los gráficos, de qué manera están trabajando esto, le hace preguntas que saben la materia, que la asimilen bien, pero básicamente ese es el esquema del profe de gramática. En lo que hace la parte práctica, hasta acá, insisto, trabajábamos con el formulario de Google. Pero ahora tal vez nos mutemos a la V. Ya todavía no tenemos del todo claro esto, pero porque recién estamos largando, pienso que ya para la época de parcial vamos a estar más de manera amigable con la V y que se pueda referenciar cualquier cosa de esos, nos vamos a ir enterando. ¿Está bien, Perfecto, Mateo? profe. Muchas gracias. Bien. No, por favor. Vamos a los recuperatorios. Se puede recuperar uno de los parciales que no logre la nota mínima de 6. ¿Sí? Fecha probable de esto puede ser 28 de octubre o el 4 de noviembre. Cualquiera de esos dos jueves creo que sería probable el recuperatorio de uno de los parciales. Ya lo podríamos estar adelantando ahora, pero básicamente esto sería la búsqueda nuestra. Promoción del práctico. La promoción del práctico se alcanza en todos los trabajos prácticos y parcial en la nota de 7 o superior. Fíjense, el no está en grande, es profeso, no el promedio, ¿sí? Y es decir,
y habla de acá todos los trabajos prácticos. Son 8 trabajos prácticos. ¿Qué significa esto? Y me adelanto a decirlo. En principio, todos los prácticos que tenemos son muchos, pero la idea es que ustedes deben tener claro el objetivo. ¿A dónde quieren llegar? ¿Qué tipo de prácticos van a hacer? Si dan con la talla de un alumno de 4º año, entonces tendiente a que cada vez sea mejor las presentaciones. Esto para darle que ustedes tengan una herramienta que el día de mañana sepan transmitir lo que quieren transmitir, ¿sí? Es vital que uno, cuando va a querer alcanzar algo, como ser si yo quiero disputar en una, ¿cómo se llama? En una manera, un trabajo, tengo que presentarme de la mejor manera. Bien, a eso apunta los trabajos prácticos, ¿sí? Que cada uno y logren todos el objetivo. Los 10, porque son muchos, van a tener que estar en concordancia para que las cosas salgan como quieren que salgan, ¿sí? Bien, y desde la cátedra, los mejores deseos para este año y que podamos regresar sería ideal. Desgraciadamente, hacía modo de corolario o modo de comentario, yo trabajo también en el Ministerio de Ciencia y Tecnología y desgraciadamente se hablan de que las cepas nuevas que hay están llegando cepas de otros lados y estas cepas no hay forma de parar, entonces se está complicando el tema cada vez de que podamos regresar. Pero esperemos, tengamos el optimismo y que pueda ser un hecho esto de poder volver al aula. Bien, dejo de compartir. Si tienen preguntas, han entrado a la UB, ustedes han podido ingresar. Vi que está Sí, el curso hecho, pero no me metí a ver qué había todavía. Bueno, porque sería interesante que si pueden ingresar y verificar esto, porque en alguna manera, si había que ver si era posible que los deje ver lo que hay adentro, o sea, si les deje ingresar. Profe, Porque algunos en el 4 de 3, esto que les contaba que fue el martes pasado la clase, no podían ingresar. Sí, ahí Ignacio acota de que no hay nada todavía, es cierto. Yo hice la gestión para que se visualice y ya está. Quería saber si estaba correcto eso. De todas maneras, Yo, bueno, profe, entré y no sí. veo ningún archivo. Veo todo separado por temas, digamos. Tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, pero ningún archivo adentro. Perfecto. En parte está dentro de lo que se debería estar, porque todavía no hemos subido nada, pero sí lo importante es que le deje visualizar y entrar. Había gente que no nos dejaba entrar, así que está bien, está logrado lo que hicimos. Contestando acá, si los grupos son con alumnos de esta cátedra, sí, no nos vamos a mezclar cursos, ¿sí? Menos con el curso de la mañana, pero no va a haber mezcla de cursos. Todos los que están en el 4 de 1, de 2 y de 3, cada uno en su curso. Si tengo promo práctica y rindo el final teórico y no lo apruebo, ¿se me cae la promo práctica? No. Acá me hacen la consulta respecto, Franco me dice si uno promociona la parte práctica y rinde el final teórico y no lo aprueba, ¿se cae esa promoción práctica? No, persiste y cae a los al año o a los 2 años. Hay que preguntarle bien al ingeniero de gramática, pero creo que es al año calendario, es decir, si nosotros ahora, en el año 21,
sería marzo de 2023, que caería la regularidad, la parte práctica. El material de estudio, yo voy a ir dándole los prácticos, en la parte práctica hablo. Yo voy a ir dándole en la parte práctica los distintos ejercicios y también el ingeniero gramático le ha subido las cosas. Por otro lado, el Bert Johnston es el material de estudio para la primera parte y para la segunda parte trabajamos con Pesano-Klein. Bien, básicamente, no sé si hay alguna otra consulta que tengan, pero de no ser así, por hoy yo quería presentarles cuál era la idea de la materia y próximamente, cuando el ingeniero de gramática, yo calculo que el jueves que viene no, el otro, estaríamos en condiciones de dar el práctico número 1. Lo que sí que les pido que vayan entre ustedes planteándose quiénes formarían grupos, que se vayan formando los grupos y de esa manera ya lo van teniendo presente para cuando vayamos a estar necesitando de esto. Si hay gente que recursa o hace nuevamente, los trabajos prácticos tienen que volver a rehacerlo para este año. No tomamos lo que haya hecho de otros años. Bien, ahí en chat le voy a escribir el Bert Johnston, que es Bert ese es el Bert Johnston dinámica, ¿sí? Es mecánica vectorial para ingenieros. En realidad, Bert Johnston es los autores y se llama mecánica vectorial para ingenieros y es la parte dinámica la que está. Y el otro es el Pesano-Klein, que eso, Pesano-Klein, son varios libritos pequeños que tienen mucho de lo que hace a dimensionamiento de piezas. La búsqueda desde la cátedra ha sido que buscar libros que no sean tan pesados, por decirlo así, de alguna manera, y que de pronto podamos hacer todas las cuestiones desde ahí, porque no buscamos una gran teoría, sino que sea algo de práctica para ustedes, ¿sí? Bien. No sé si hay algún otro requerimiento, alguna cosa. Pueden mutarse el que así lo crea conveniente o lo necesite. Habla y me consulta, lo hacemos. Yo estoy leyendo a la vez el chat y por eso por ahí. Pero el ingeniero de gramática le pasó el celular y el mail. El mail de gramática es Oscar.gramática, creo. Sí, oscar.gramática@gmail.com, me parece. Y ahí está el teléfono.
que acabo de poner Mateo, gracias Mateo, es Oscar Gramática, sin el punto, @gmail.com. Gracias Mateo. Bien. Desde ya, muy agradecido por todos los que se han conectado. Cualquier duda que les surja después, ya sea de la presentación que hemos dado o lo que necesiten, a disposición, y esperemos llevar adelante este año lo mejor posible. Tratemos de seguir cuidándonos, porque esto lejos está de que haya parado. Digo esto porque en particular yo veo que los jóvenes se manejan con una cuestión disímil respecto del resto, y sigue estando jodido todo, así que traten de poner todo el hincapié de que no nos tomen esto y poder estar bien con salud. Bien, desde mí, muchas gracias por conectarse y nos estamos viendo el jueves que viene. Gracias, Hola, profe. profe. Gracias a usted, profe. Hasta luego. ¿Le puedo hacer una consulta? Sí, Ailén, lo que Sí, necesite. yo la cursé el año pasado la materia y estaba Ujú. averiguando sobre las mesas especiales para rendir el final y no sale información de autogestión, no sé si cuándo son. Sí, Mesas especiales, eso